Mi hijo arrojó las posesiones de mi vida a la basura, y su esposa se burló. Ya no eres necesario, vete. Me quedé en medio de mis recuerdos rotos. Sonreí e hice una llamada. 3 días después, me buscaban frenéticamente, dejando 76 llamadas perdidas. Pensaron que me habían borrado, pero estaban equivocados. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Lo primero que noté no fue la casa, fue la pila. Mi camioneta se detuvo con un quejido frente a lo que solía sentir como hogar. Y allí estaba, una montaña de pertenencias esparcidas junto al contenedor de basura como los desperdicios de ayer. Cajas de cartón rasgadas, con el contenido derramándose sobre el pavimento en un caos que no podía procesar del todo. Esas son mis cosas. El pensamiento me golpeó incluso antes de apagar el motor. Mis manos se quedaron aferradas al volante, los nudillos blancos contra el cuero desgastado. 3 días de pesca en el lago me habían dejado cansado pero en paz. Esa paz se evaporó como la niebla matutina. Salí lentamente, mis articulaciones protestando después del largo viaje. La fresca tarde de mayo traía olor a lluvia y algo más. El olor a humedad de la ropa que había estado afuera demasiado tiempo. Mis botas de trabajo crujieron sobre la grava mientras me acercaba a la pila, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Allí, medio enterrada bajo un enredo de abrigos de invierno, estaba la foto. Nuestra foto de bodas de hace 42 años. El cristal estaba roto en diagonal sobre el rostro de Elena, su sonrisa partida por una línea irregular. El barro se aferraba al marco de plata que había pulido apenas el mes pasado. Alguien cometió un error. Esto tiene que ser un error. Pero la evidencia seguía acumulándose. Mi reloj de aniversario. Ese reloj que Elena había ahorrado durante 3 meses para comprarme. Yacía boca abajo en un charco, con el cristal destrozado. La correa de cuero estaba empapada, probablemente arruinada. Lo recogí con dedos temblorosos, el agua goteando entre mis nudillos. Mi equipo de pesca estaba esparcido por todas partes, cajas de aparejos abiertas de golpe, señuelos y plomos mezclados con utensilios de cocina y fotografías antiguas. La caña que había usado durante 20 años yacía partida por la mitad, sus guías arrancadas como dientes rotos. Alguien había arrojado mi vida entera a la calle con todo el cuidado que le darían a la basura real. Las cajas contaban su propia historia. Empacadas apresuradamente, manejadas con rudeza, rotas en las esquinas por donde las habían arrastrado o dejado caer. Mi nombre todavía era visible en un lado, escrito con la cuidadosa letra de Elena de nuestra última mudanza. La tinta se había corrido con el aire húmedo, haciendo que mi propio nombre pareciera un error de acuarela. Encontré mis camisas de trabajo en un montón, las que había usado en la fábrica durante 30 años. Con manchas de aceite y todo, habían sido mías. Ahora yacían arrugadas y sucias, pisoteadas por quienquiera que las hubiera sacado hasta aquí. Mis botas buenas, el par que guardaba para ocasiones especiales, estaban boca abajo con lodo apelmazado en las suelas. ¿Qué demonios pasó aquí? La pregunta ardía en mi pecho mientras estaba de pie rodeado de los escombros de mi vida. Las ventanas de los vecinos permanecían oscuras a pesar de la conmoción. Nadie salió a explicar o ayudar. Toda la calle se sentía hueca, como si todos estuvieran conteniendo la respiración y esperando a que yo desapareciera. Mi teléfono vibró contra mi cadera. Por un momento, surgió la esperanza. Tal vez Daniel llamando para explicar. Tal vez alguien de la ciudad diciendo que habían cometido un error. Pero era solo un mensaje de texto de la tienda de carnada, confirmando mi recibo de esta mañana. El mundo normal continuando mientras el mío se desmoronaba. Me agaché y levanté el joyero de Elena, su superficie de madera rayada y una esquina abollada. El forro de terciopelo se había soltado, y sus pocas piezas preciosas estaban esparcidas en la tierra. El anillo de su madre, el que había planeado pasar a la futura hija de Daniel, ahora estaba cubierto de mugre, yaciendo junto a una tapa de botella y colillas de cigarrillos. La realidad se asentó sobre mí como una niebla fría. Esto no fue al azar. Esto no fue un error. Alguien había empacado deliberadamente todo lo que poseía y lo había tirado como basura. Alguien había tomado la decisión de destruir 40 años de cuidadosa preservación.
40 años de recuerdos. 40 años de construir una vida. Me enderecé, mi espalda doliendo por haberme inclinado sobre las pertenencias esparcidas. La casa se alzaba frente a mí, sus ventanas oscuras y poco acogedoras. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué mi existencia entera estaba ahora decorando la calle como una venta de garaje que salió mal. Hora de averiguar qué está pasando realmente aquí. Caminé hacia la puerta principal, pasando sobre más papeles esparcidos y marcos de fotos rotos. Cada paso se sentía deliberado ahora, con propósito. Alguien iba a explicar este desastre, e iban a explicarlo ahora mismo. La llave se deslizó en la cerradura, giró a medias y luego se detuvo en seco. Lo intenté de nuevo, aplicando más presión, moviendo el metal hacia adelante y hacia atrás como lo había hecho 1000 veces antes. Nada. La cerradura se negó a ceder, tan sólida e inflexible como si hubiera estado tratando de abrir la bóveda de un banco con un cuchillo de mantequilla. Cambiaron las cerraduras. Realmente cambiaron las cerraduras de mi propia casa. Mis manos temblaban ahora, lo que dificultaba manejar la llave. La saqué y la examiné de cerca, como si el latón pudiera haberse transformado de alguna manera durante mi viaje de pesca. Mismos bordes gastados, mismos rasguños que había memorizado a lo largo de los años. La cerradura era diferente, no la llave. Busqué a tientas mi teléfono, desplazándome por los contactos con dedos torpes. Daniel primero. Él explicaría este desastre, arreglaría todo. El teléfono sonó una vez, 2, 3 veces antes de pasar al correo de voz, su voz alegre y grabada. Has llamado a Daniel. Déjà un message y te devolveré la llamada. Daniel, soy papá. Acabo de regresar de pescar y todas mis cosas están en la calle. Cambiaron las cerraduras. ¿Qué está pasando? Llámame de inmediato. Intenté con Valeria después. Aunque hablar con mi nuera siempre se sentía como caminar por un campo minado. Mismo resultado, directo al correo de voz. Su mensaje era más corto, más nítido. ¿Sabes qué hacer? De pie allí en mi propio porche delantero, excluido como un extraño, sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. Esto no era una confusión o una reparación de emergencia. Alguien había planeado esto. Alguien había esperado a que me fuera de la ciudad. Y luego me borró sistemáticamente del lugar que había llamado hogar durante 15 años. Las sombras de la tarde se alargaban, y el aire de primavera traía un frío que no había estado allí una hora antes. Caminé por el césped hasta la casa de Vicente, mi vecino durante 8 años. Si alguien sabía lo que había sucedido, sería él. Ese hombre notaba todo. ¿Qué periódicos leía la gente? ¿Cuándo se iban a trabajar? ¿Quién los visitaba y cuándo? Llamé a su puerta. 3 golpes secos que resonaron en la calle silenciosa. Se acercaron pasos, cautelosos y medidos. La puerta se abrió lo suficiente para que apareciera el rostro curtido de Vicente, sus ojos lanzándose más allá de mí hacia mis pertenencias esparcidas. Vicente, ¿sabe usted qué pasó aquí? Todas mis cosas están en la calle y no puedo entrar a mi casa. Su expresión cambió, incómoda y evasiva. Lo siento, Arturo. No he notado nada inusual. Tal vez algún tipo de error. ¿Error? Señalé hacia la pila de mis posesiones. Esos son 40 años de mi vida junto a la basura. Alguien cambió mis cerraduras mientras estaba pescando. Tuvo que haber visto algo. La mirada de Vicente se desvió, enfocándose en algo detrás de mi hombro. He estado ocupado con mi jardín. Realmente no presté atención a lo que estaba sucediendo allí. La mentira colgaba entre nosotros como humo. Vicente había estado retirado durante 6 años y pasaba la mayoría de los días posicionado en su ventana frontal, observando el vecindario como un guardia de seguridad. Él sabía exactamente lo que había sucedido, pero no iba a decírmelo. Mire, si necesita un lugar para hacer llamadas telefónicas o esperar a su familia, es bienvenido a... Gracias, pero me las arreglaré. Él asintió rápidamente, claramente aliviado. Bueno, espero que lo resuelva. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo en su porche. Incluso Vicente, que había tomado prestadas mis herramientas y compartido cervezas en las noches de verano, me estaba dando la espalda. Lo que sea que hubiera sucedido aquí,
Todo el vecindario estaba enterado o demasiado asustado para involucrarse. Caminé de regreso a mis pertenencias, cada paso más pesado que el anterior. La pila se veía aún más patética bajo la luz mortecina, como los restos de la existencia entera de alguien esparcidos para que el mundo los viera. Encontré una vieja silla de jardín entre los escombros, con el marco de aluminio doblado pero aún funcional, y la coloqué junto a la caja más grande. Mi teléfono no mostraba mensajes nuevos. Intenté llamar a Daniel de nuevo, luego a Valeria. Ambas llamadas fueron directamente al correo de voz sin siquiera sonar esta vez. O sus teléfonos estaban apagados, o me estaban evitando deliberadamente. Dada la evidencia que me rodeaba, apostaba por lo segundo. La calle se volvió más silenciosa a medida que se acercaba la hora de la cena. Otras casas mostraban signos de vida. Luces encendiéndose, puertas de garaje abriéndose mientras la gente regresaba del trabajo. Pero nadie se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda, o a preguntarse por qué un anciano estaba sentado entre bolsas de basura llenas de posesiones. Todos parecían saber algo que yo no. Me acomodé más profundamente en la silla, apretando mi chaqueta contra el aire que se enfriaba. Fuera cual fuera el juego que se estaba jugando aquí, aparentemente yo era el único que no conocía las reglas, pero había aprendido a tener paciencia en 65 años de vida, y terquedad en 30 años de trabajo en la fábrica. Podía esperar. Tendrían que volver a casa eventualmente, y cuando lo hicieran, obtendría mis respuestas. El cielo comenzaba a tornarse púrpura en los bordes, y las luces de la calle comenzaban a parpadear una por una. Revisé mi teléfono de nuevo. Todavía nada. Pero no me iba a ir a ninguna parte, no hasta que alguien explicara por qué mi vida entera había sido desechada como la basura de ayer. De todos modos, no tenía ningún otro lugar a donde ir. 4 horas pasaron como un lento sangrado. Había revisado la mayoría de mis pertenencias para cuando su auto entró en el camino de entrada. Algunas cosas eran salvables. Ropa que podía lavarse. Libros que solo se habían humedecido. Otros artículos estaban arruinados sin posibilidad de reparación, víctimas de su apresurado desalojo. El reloj de aniversario definitivamente se había perdido, su esfera nublada por la humedad y las manecillas congeladas a las 2:17. Los faros de su auto barrieron la pila mientras Valeria estacionaba, iluminando el caos como la escena de un crimen. Me levanté de la silla de jardín, mis articulaciones gritando después de horas de estar sentado en el aire fresco. El alivio me inundó a pesar de todo. Finalmente, alguien que podía explicar esta pesadilla. Daniel bajó del lado del pasajero. Sus movimientos cuidadosos y deliberados. Parecía mayor que sus 42 años. Los hombros caídos bajo el peso de algo que no pude identificar. Valeria salió del lado del conductor con su habitual eficiencia enérgica. Su cabello rubio perfecto a pesar del largo día. Daniel, Valeria. Gracias a Dios que están aquí. Caminé hacia ellos, señalando las pertenencias esparcidas. ¿Qué pasó? ¿Por qué están mis cosas en la calle? No puedo entrar a la casa. Alguien cambió las cerraduras mientras estaba pescando. Valeria no interrumpió su paso, caminando junto a mí como si fuera invisible. Sacó las bolsas del supermercado del maletero con movimientos bruscos y enojados. Cuando finalmente me miró, su expresión era lo suficientemente fría como para congelar el agua. Porque ya no se le necesita aquí, Arturo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, di un paso hacia atrás, parpadeando confundido. ¿Qué quieres decir con que no se me necesita? Este es mi hogar. Yo vivo aquí. Vivía, corrigió ella, cerrando el maletero de golpe. Tiempo pasado. La hipoteca ya está pagada. Su trabajo aquí ha terminado. Tome su basura y váyase. ¿Mi trabajo? La frase no tenía sentido. Valeria, no entiendo de qué estás hablando. Esta es mi casa. He estado pagando la hipoteca durante... Exactamente. Su sonrisa era aguda como un cristal roto. La pagó. Misión cumplida. Ya no lo necesitamos. Me volví hacia Daniel, desesperado por encontrar cordura en esta locura. Hijo, ¿de qué está hablando ella? Dígame qué está pasando aquí. Daniel no podía mirarme a los ojos. Miraba al suelo, con las manos metidas profundamente en los bolsillos, como un niño culpable. Lo siento, papá, murmuró,
apenas audible. Tratamos de hacer que funcionara, pero... ¿Pero qué? Extendí la mano hacia él, y de hecho se apartó de mi tacto. Daniel, mírame. Soy tu padre. He vivido en esta casa durante 15 años. Pago la comida, los servicios, las reparaciones. Este es mi hogar. Valeria se rió. Un sonido como cerámica rompiéndose. ¿Su hogar? Usted era un inquilino, Arturo. Un inquilino muy útil, que pagaba todas nuestras cuentas y no pedía nada a cambio. Pero los inquilinos pueden ser desalojados cuando ya no son convenientes. La crueldad de eso me robó el aliento. Miré entre ellos, mi hijo evitando mi mirada, mi nuera sonriendo con obvia satisfacción. La farola arrojaba duras sombras sobre sus rostros, haciéndolos parecer extraños. Les ayudé a comprar esta casa. Dije lentamente, cada palabra cuidadosamente medida. Cuando no calificaron para la hipoteca, fui su cofirmante. Cuando no podían hacer los pagos, yo los cubría. Cuando necesitaron un pago inicial para el auto de Daniel, les di mis ahorros, todo lo que tenía. Se lo di a esta familia. Y estamos agradecidos, dijo Valeria con falsa sinceridad. De verdad, lo estamos. Pero la gratitud no significa que tengamos que albergarlo para siempre. Usted es viejo, Arturo. Ocupa espacio, ensucia mi casa limpia con lodo, deja platos en el fregadero y ve la televisión demasiado alto. Queremos recuperar nuestras vidas. Daniel se movió incómodo, pero no dijo nada. Mi propio hijo, de pie allí mientras su esposa desmantelaba nuestra relación con precisión quirúrgica. El niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, ayudado con la tarea, apoyado durante la universidad, reducido a un cómplice silencioso en mi exilio. ¿A dónde se supone que vaya? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía, teñida de una vulnerabilidad que me hizo odiarme a mí mismo. Ese ya no es nuestro problema. Valeria se dirigió hacia la puerta principal, con las bolsas del supermercado en la mano. Usted es un hombre adulto. Resuélvalo. Daniel. Lo intenté una última vez, poniendo cada onza de autoridad paterna en su nombre. Mírame, hijo. Él levantó los ojos solo por un momento, y lo que vi allí fue peor que el odio. Era nada, indiferencia completa, vacía, como si ya estuviera muerto para él. Las cerraduras están cambiadas, gritó Valeria por encima del hombro. No intente entrar. Llamaré a la policía si es necesario. La puerta principal se abrió y se cerró, dejándome solo bajo la farola con mis posesiones esparcidas. La luz del porche se encendió, y luego se apagó de inmediato. Un claro mensaje de que no era bienvenido ni siquiera cerca de la entrada. Me quedé allí por un largo momento, procesando lo que acababa de suceder. 42 años de paternidad, borrados. 15 años de generosidad, olvidados. Una vida de amor y sacrificio, descartada como una factura inconveniente. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo, algo más duro y frío que el aire de la noche. Pensaron que podían usarme y desecharme como basura. Pensaron que podían robar todo por lo que había trabajado y luego excluirme de mi propia vida. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. La puerta se cerró con un clic definitivo que resonó en mis huesos. Me quedé allí, congelado en la acera, mirando la casa que había sido mi hogar durante 15 años. La luz del porche se oscureció de nuevo, dejándome en el brillo ámbar de la farola. 8 años. 8 años desde esa conversación en la cocina cuando Daniel me había mirado a los ojos y prometido que siempre seríamos familia. Su voz volvió a mí, más joven y llena de esperanza. Papá, si nos ayudas con la hipoteca, siempre estaremos juntos. Esta es nuestra casa familiar ahora. Podía verlo tan claramente en mi memoria, apoyado contra el mostrador con esa expresión sincera que había heredado de su madre. Valeria también había estado allí, con el cabello más corto entonces, su sonrisa más cálida. O tal vez simplemente parecía más cálida porque yo había querido creerlo. Siempre tendrá un hogar con nosotros, señor Arturo, había dicho, usando mi nombre formal como siempre hacía en aquel entonces. Queremos que sienta que este es su lugar también. Qué ingenuo había sido. Qué desesperado por creer que mi hijo todavía me necesitaba. Todavía me quería cerca. Elena llevaba 2 años fallecida para entonces,
y la casa se sentía demasiado vacía, demasiado silenciosa. Cuando Daniel llamó por sus problemas con la hipoteca, aproveché la oportunidad de ayudar, no solo con dinero, sino con pertenecer a algún lugar de nuevo. La familia cuida de la familia, les había dicho, firmando los papeles que me hacían responsable de su deuda. Por supuesto que ayudaré. Daniel me había abrazado ese día. Realmente me abrazó, algo que no había hecho desde su adolescencia. Te lo prometo, papá, nunca te arrepentirás de esto. Nunca te arrepentirás de esto. Las palabras sabían amargas ahora. Pensé en los cambios graduales, en cómo los primeros años habían sido buenos. Cenas familiares, celebraciones festivas. Daniel pidiéndome consejos sobre problemas del trabajo. Me había sentido útil, necesitado. Pero en algún momento alrededor del 2020, las cosas comenzaron a cambiar. Las invitaciones a cenar se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones se acortaron. Mis opiniones eran descartadas más rápidamente. Para el 2023, comía la mayoría de las comidas solo en mi habitación. Valeria suspiraba cuando yo usaba la cocina, como si mi presencia fuera una inconveniencia que apenas toleraba. Daniel dejó de pedir consejo y comenzó a mirar a través de mí en lugar de mirarme. Habían desarrollado un lenguaje de miradas y señales sutiles que me excluían por completo. Pero me había dicho a mí mismo que era estrés temporal. El trabajo de Daniel, los estados de ánimo de Valeria, los altibajos habituales de la vida familiar. Había puesto excusas por ellos de la manera en que lo hacen los padres, encontrando razones para justificar un comportamiento que se volvía cada vez más frío y displicente. El patrón estaba claro ahora. Visto desde este lado de la traición, cuanto más nos acercábamos a pagar la hipoteca, peor me trataban, como si mi utilidad tuviera una fecha de vencimiento vinculada directamente al saldo del préstamo. Cada pago que hacía para su deuda era un paso más cerca de mi desalojo. Habían estado planeando esto, quizás no desde el principio, pero ciertamente durante meses. No cambias las cerraduras por impulso. No empacas la vida entera de alguien en cajas sin premeditación. Esto había sido calculado, metódico, cronometrado perfectamente para mi viaje de pesca. 8 años de pagos de hipoteca. 8 años comprando alimentos, pagando servicios, cubriendo reparaciones. 8 años creyendo que estaba invirtiendo en la familia, cuando en realidad estaba financiando mi propia eliminación. La calle estaba silenciosa, excepto por el zumbido distante del tráfico de la autopista. Otras casas mostraban signos de vida familiar normal. Pantallas de televisión parpadeando detrás de las cortinas. Luces de porche dando la bienvenida a la gente a casa. Pero nadie salió a ver cómo estaba el anciano parado entre bolsas de basura llenas de pertenencias. Incluso en los suburbios, la gente se ocupaba de sus propios asuntos cuando se trataba de drama familiar. Me apreté la chaqueta contra el frío de la noche. Quedarme aquí sintiendo lástima por mí mismo no cambiaría nada. Daniel había hecho su elección, y no era yo. Valeria había ganado cualquier juego que hubiera estado jugando todos estos años. Habían conseguido lo que querían. Una casa pagada y la libertad de la inconveniencia de la gratitud. Pero habían cometido un error crítico en sus cálculos. Habían asumido que yo era impotente. Que un anciano sin a dónde ir simplemente desaparecería silenciosamente en cualquier programa de asistencia que existiera para padres descartados. Me habían tratado como si ya estuviera muerto. Solo una carga esperando ser enterrada. Hora de mostrarles cuán equivocados estaban. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mis pertenencias esparcidas. Mis pasos firmes y con propósito. La pila se veía diferente ahora, no como basura, sino como evidencia. Me acerqué a mis posesiones esparcidas con ojo de mecánico, evaluando qué podía salvarse y qué merecía ser abandonado. 40 años de trabajo en la fábrica me habían enseñado a pensar sistemáticamente, a resolver problemas mediante un análisis cuidadoso en lugar de una reacción emocional. Esto era solo otro problema que requería una solución práctica. La foto de la boda fue lo primero que entró en la cabina de mi camioneta. Con el cristal roto y todo, valía la pena preservar algunas cosas independientemente del daño. El joyero de Elena lo siguió, junto con las pocas piezas de bisutería de su madre que habían sobrevivido al apresurado embalaje de Valeria. No eran valiosas para nadie más, pero no tenían precio para mí. Mis herramientas de trabajo estaban esparcidas entre la ropa y los artículos del hogar.
El juego de llaves de vaso que había tenido durante 30 años, todavía en perfectas condiciones. El nivel que me había ayudado a construir la casa del árbol de Daniel cuando tenía 8 años. Estas herramientas tenían un valor más allá del sentimentalismo. Representaban habilidades y capacidades que Daniel y Valeria habían olvidado que yo poseía. Las cargué cuidadosamente en la plataforma de la camioneta, cada llave y destornillador encontrando su lugar apropiado en la caja de herramientas. La organización importaba, la preparación importaba. Si iba a reconstruir mi vida desde 0 a los 65 años, necesitaría todas las ventajas que pudiera reunir. La ropa era una bendición a medias. La mayoría de mis camisas de trabajo habían sobrevivido intactas, junto con varios pares de jeans y mi abrigo de invierno. La ropa formal estaba arruinada. El traje que había usado para el funeral de Elena estaba manchado y arrugado sin posibilidad de recuperación. Pero no necesitaría ropa formal para lo que venía después. Un auto disminuyó la velocidad al pasar. El conductor estirando el cuello para mirar al anciano que cargaba basura en una camioneta. Sostuve su mirada firmemente hasta que desvió la vista y siguió adelante. Que miren, que todo el vecindario vea lo que Daniel y Valeria habían hecho. La vergüenza era una herramienta que cortaba en ambos sentidos. Mi equipo de pesca había recibido una paliza, pero la mayor parte era salvable. La caña rota podía reemplazarse, y las cajas de aparejos solo necesitaban reorganizarse. La pesca siempre había sido mi escape. Mi tiempo para pensar con claridad, sin interferencias. Necesitaría esa claridad en las próximas semanas. Papeles y documentos estaban esparcidos como hojas después de una tormenta. Los reuní metódicamente. Pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos. Información importante que Daniel y Valeria habían tirado tan descuidadamente como todo lo demás. ¿Pensaban que yo existía solo dentro de las paredes de su casa? ¿Imaginaban que no tenía vida financiera más allá de pagar sus cuentas? Ese fue su segundo error crítico. Sabían que tenía ahorros. Me habían visto extender cheques para sus gastos año tras año, pero nunca se habían molestado en conocer el alcance total de mis recursos. Para ellos, yo era solo una fuente conveniente de pagos mensuales. No un hombre que había trabajado constantemente durante 40 años y vivido por debajo de sus posibilidades. El reloj de aniversario estaba más allá de toda reparación. Su cristal destrozado y el movimiento inundado. Lo sostuve por un momento, recordando el orgullo de Elena cuando me lo había presentado envuelto en papel de periódico. Porque no podíamos permitirnos papel de regalo elegante en ese entonces. Luego lo dejé caer en una de las cajas dañadas que estaba dejando atrás. Algunos símbolos del pasado necesitaban quedarse enterrados. La casa de Vicente permanecía oscura, aunque podía ver el débil resplandor de un televisor a través de las cortinas de su sala de estar, probablemente mirándome a través de un hueco en las persianas, catalogando detalles que podría compartir con otros vecinos mañana. Toda la calle sabría sobre la ingratitud de Daniel por la mañana, aunque ninguno de ellos intervendría. La cortesía suburbana tenía sus límites. 43 años había trabajado para mantener a esta familia. Primero Elena y el bebé Daniel cuando el dinero escaseaba y los trabajos en la fábrica eran inciertos. Luego, solo Daniel durante su adolescencia, la matrícula universitaria y las primeras dificultades de su carrera. Finalmente, Daniel y Valeria, ayudándolos a alcanzar la estabilidad de clase media que yo nunca había logrado del todo para mí. Hora de un retorno de esa inversión. La plataforma de la camioneta estaba casi llena ahora, empacada con todo lo que importaba. Tendría que dejar algunos muebles atrás, la cómoda que Elena había restaurado, el sillón reclinable donde veía la televisión la mayoría de las noches. Pero las posesiones materiales solo eran peso ahora. Necesitaba movilidad, flexibilidad, libertad para actuar sin trabas. Eché un último vistazo al campo de escombros que había sido mi vida hacía 2 horas. Increíble lo rápido que 40 años podían reducirse a lo que cabía en una camioneta. Pero la reducción también significaba destilación. Conservar solo lo que era esencial, valioso, significativo. Daniel y Valeria pensaron que habían ganado al desecharme. Pensaron que sacarme de su casa me sacaría de sus vidas. Habían subestimado la diferencia entre deshacerse de alguien y realmente deshacerse de alguien. Subí al asiento del conductor,
y giré la llave. El motor arrancó de inmediato, maquinaria confiable respondiendo a manos experimentadas. En el espejo retrovisor, podía ver la casa haciéndose más pequeña mientras me alejaba, sus ventanas oscuras y poco acogedoras. Pero no estaba desapareciendo en la noche como esperaban, solo estaba cambiando de posición, moviéndome a un terreno más alto donde podía ver todo el campo de batalla con claridad. Hora de mostrarles cómo se veían 43 años de experiencia cuando dejaban de estar agradecidos. El letrero de neón del motel económico parpadeaba en rojo contra la oscuridad mientras entraba al estacionamiento. El lugar se veía exactamente como lo que era. Un motel de carretera para viajeros que necesitaban un refugio básico sin lujos. 2 pisos de puertas idénticas. Máquinas de hielo zumbando en cada extremo. Y el persistente olor a escape de la autopista mezclado con productos de limpieza industrial, perfecto para alguien que necesitaba desaparecer temporalmente mientras planeaba su próximo movimiento. El recepcionista tendría unos 25 años, en edad universitaria, con ojos cansados y la indiferencia practicada de alguien que trabaja en el turno de noche. Apenas levantó la vista de su revista cuando me acerqué al mostrador. ¿Cuántas noches?, preguntó, deslizando un formulario de registro sobre la superficie laminada. Solo una por ahora, respondí, firmando mi nombre con cuidado. Veremos cómo va desde allí. La habitación 127 era exactamente lo que había esperado. Una cama doble con un edredón floral que había visto mejores décadas, una pequeña mesa junto a la ventana y un baño apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta. La alfombra mostraba patrones de tráfico de miles de huéspedes anteriores, y el calentador traqueteaba cuando se encendía. Pero estaba limpia. Era privada y costaba $50 la noche. Me había alojado en peores lugares durante mis años en la fábrica. Llevé mis cajas adentro una por una, mi espalda protestando después del largo día. La camioneta podía quedarse cargada con todo lo demás. No tenía sentido desempacar lo que tendría que volver a empacar. Pero necesitaba lo esencial: ropa para mañana, el joyero de Elena y la carpeta de papeles importantes que había rescatado de los escombros. La luz fluorescente del baño era dura después del cálido resplandor de las farolas. En el espejo, me veía mayor de lo que me había sentido esta mañana. El día había tallado nuevas líneas alrededor de mis ojos, añadido peso a mis hombros. Pero mis manos estaban firmes, mi mente clara. Eso era lo que importaba ahora. Coloqué el joyero de Elena y nuestra foto de bodas en la mesita de noche, creando un pequeño santuario de memoria en este espacio temporal. El cristal roto partía su sonrisa por la mitad, pero sus ojos no habían cambiado, brillantes con el optimismo que nos había llevado a través de 38 años de matrimonio. Ella había sabido amar sin condiciones. ¿Cómo construir en lugar de destruir? Debería haber hecho esto hace años, le dije a su foto en voz baja. Debería haber visto lo que estaban haciendo antes de que llegara tan lejos, pero el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirme. Elena había muerto creyendo que Daniel era un buen hombre que cuidaría de su padre anciano. No deshonraría su memoria dejando que su fe resultara infundada. La cama del motel era firme pero estrecha, nada que ver con el colchón grande en el que había dormido durante los últimos 8 años. El ruido de la autopista se filtraba a través de las delgadas paredes, camiones reduciendo la marcha, autos acelerando hacia destinos distantes, otros huéspedes moviéndose a través de sus propias existencias temporales, cargando sus propios problemas de un lugar a otro. Permanecí despierto la mayor parte de la noche, no por incomodidad, sino por la actividad mental. Mi mente estaba procesando 8 años de manipulación gradual, catalogando momentos que había malinterpretado o ignorado. ¿Cuántas veces había hecho Valeria comentarios sutiles sobre mi edad, mis hábitos, mi inconveniencia? ¿Con qué frecuencia se había puesto Daniel de su lado en mi contra sin decir nada directamente? El patrón era inconfundible una vez que dejé de poner excusas por ellos. Cada amabilidad que había mostrado había sido tratada como una obligación. Cada sacrificio había sido aceptado como mi deber natural. Me habían entrenado para estar agradecido por cada vez menos hasta que estaba agradecido solo por existir en su espacio. Pero habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían asumido que la dependencia corría en una sola dirección,
que yo los necesitaba más a ellos que ellos a mí. Habían olvidado que 8 años de pagos de hipoteca creaban relaciones legales más allá del sentimiento familiar. Habían pasado por alto los papeles que habían firmado cuando los ayudé a calificar para el préstamo. A las 6 de la mañana, estaba completamente vestido y listo para actuar. La ducha había sido tibia en el mejor de los casos, y el café de la máquina del vestíbulo sabía como si lo hubieran preparado en algún momento de la semana pasada. Pero la incomodidad era temporal. Lo que importaba era el impulso. Avanzar con propósito en lugar de regodearse en la autocompasión. Cargué mis pertenencias restantes de nuevo en la camioneta y me registré en la recepción. El mismo empleado seguía allí, luciendo aún más cansado después de su turno de toda la noche. ¿Todo bien?, preguntó automáticamente. ¿Mejor de lo esperado?, respondí, diciéndolo en serio. El aire de la mañana era fresco y lleno de posibilidades. Tenía dinero en el banco, habilidades que todavía eran valiosas y opciones legales que Daniel y Valeria no sabían que existían. Lo más importante, tenía la ventaja de ser subestimado por personas que pensaban que me entendían completamente. Hora de educarlos sobre su error. Arranqué la camioneta y salí a la autopista, regresando hacia la ciudad con el mismo sentido de propósito que había sentido 40 años antes, cuando había comenzado mi primer trabajo real. Había trabajo que hacer, problemas que resolver y justicia que servir. Daniel y Valeria me habían querido fuera de sus vidas. Estaban a punto de descubrir que a veces obtienes exactamente lo que pides. La guía telefónica era delgada en mis manos mientras buscaba abogados que trabajaran los fines de semana. El anuncio de Ricardo Cruz destacaba: derecho inmobiliario y de inmigración. Consultas de emergencia disponibles. Su número de oficina me conectó con una voz cansada pero profesional que sugería que las citas de sábado por la mañana eran posibles para asuntos urgentes. Señor Cruz, necesito aclarar urgentemente asuntos de propiedad de una vivienda. Ha habido una disputa familiar sobre una casa en la que he estado viviendo, y necesito entender mi posición legal. Puede traer los documentos relevantes, papeles de la hipoteca, escritura, cualquier cosa que muestre su participación en la propiedad. Extendí los papeles que había rescatado de los escombros sobre la cama del motel. Todo estaba allí. Documentos del préstamo, recibos de impuestos sobre la propiedad, pólizas de seguro, 40 años de trabajo en la fábrica. Me habían enseñado a guardar registros, incluso cuando otras personas manejaban los detalles. El viaje al centro tomó 20 minutos a través de las tranquilas calles del sábado por la mañana. La ciudad se veía diferente desde esta perspectiva. Menos como la ciudad donde mi hijo me había traicionado, más como un lugar donde se hacían negocios, independientemente del drama familiar. Edificios profesionales listos para resolver problemas para personas dispuestas a pagar honorarios de consulta. La oficina de Cruz ocupaba el tercer piso de un edificio de ladrillos convertido cerca del Palacio de Gobierno. La sala de espera era pequeña pero limpia, decorada con certificados y fotografías de clientes exitosos. Yo era la única persona allí, agarrando una carpeta de manila que podría contener mi futuro. Ricardo Cruz resultó ser un hombre compacto de unos 40 y tantos años, vestido con ropa casual de fin de semana pero manteniendo un comportamiento profesional. Me hizo señas para que entrara a su oficina y aceptó la carpeta con cuidadosa atención al detalle. Cuénteme sobre la situación primero. Luego revisaremos los documentos. Le expliqué lo básico sin adornos emocionales. 8 años de pagos de hipoteca. Deterioro gradual de las relaciones familiares. Desalojo repentino y cambios de cerradura. Cruz asentía ocasionalmente, tomando notas en un bloc legal. Ahora veamos qué nos dicen los papeles. Extendió los documentos sobre su escritorio, sistemáticamente, examinando cada página con la atención metódica que reconocí de mis propios hábitos de trabajo. Cuando llegó a la escritura original y al acuerdo hipotecario, sus cejas se alzaron ligeramente. Señor Arturo, según estos documentos, ¿usted es el único propietario de la propiedad en cuestión? Las palabras colgaron en el aire como humo de un soplete de soldadura. ¿Qué pasa con la hipoteca? Daniel y Valeria viven allí. Dijeron que les estaba ayudando a comprar su casa. La hipoteca se emitió solo a su nombre. Usted calificó para el préstamo. Usted ha realizado todos los pagos, y los registros de impuestos sobre la propiedad
Lo muestran como el propietario oficial. Su hijo y su nuera no tienen ningún reclamo legal sobre la casa en absoluto. Cruz giró la escritura hacia mí, señalando las secciones relevantes. Mi nombre aparecía en todos los lugares críticos: prestatario, propietario, parte responsable. Daniel y Valeria no aparecían por ningún lado en el lenguaje legal que realmente importaba, pero ellos viven allí. La han estado tratando como su hogar durante 8 años. Vivir en una propiedad no establece la propiedad. En el mejor de los casos, podrían considerarse inquilinos, aunque no veo ningún contrato de arrendamiento formal. Legalmente, usted tiene todo el derecho de reclamar su propiedad y desalojar a cualquier ocupante no autorizado. La satisfacción comenzó en mi pecho y se extendió hacia afuera como el calor de una buena comida. 8 años siendo tratado como una carga. 8 años viendo mi generosidad arrojada de vuelta a mí. 8 años viendo a mi hijo elegir a su esposa por encima de su padre. Y todo el tiempo, habían estado viviendo en mi casa, comiendo comida que yo compraba, usando servicios que yo pagaba, en un hogar que no tenían derecho legal a ocupar. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente emoción. Podría exigirles que desalojen de inmediato. Podría comenzar procedimientos formales de desalojo. Podría vender la propiedad y obligarlos a mudarse. Como propietario legal, usted tiene una influencia considerable en esta situación. Cruz revisó los documentos una vez más, verificando detalles con minuciosidad profesional. La hipoteca ha sido completamente saldada desde el mes pasado. Usted posee la propiedad libre y clara, valorada en aproximadamente $400,000 en el mercado actual. ¿$400,000? Había estado viviendo como un caso de caridad en mi propia casa de $400,000, agradecido por el privilegio de pagar las cuentas de otras personas. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Necesito copias de todo lo que establece mi propiedad, y necesitaré recomendaciones para un buen agente inmobiliario. Cruz preparó eficientemente las copias mientras explicaba las protecciones legales de la propiedad de la vivienda. En una hora, tenía documentación que probaba más allá de toda duda que Daniel y Valeria habían estado viviendo gratis en mi casa durante 8 años. La mañana de primavera se sintió diferente mientras caminaba de regreso a mi camioneta. Más cálida, más brillante, llena de posibilidades que no habían existido una hora antes. No era un anciano sin hogar mendigando refugio. Era un propietario que había sido temporalmente incomodado por ocupantes ilegales. Hora de reclamar lo que era mío y mostrarles la diferencia entre caridad y propiedad. El estacionamiento de Inmobiliaria Morales estaba vacío excepto por un auto cuando llegué esa tarde. Regina Morales resultó ser una mujer de mirada aguda de unos 30 y tantos años, que aparentemente trabajaba los fines de semana para clientes serios sobre comprar o vender. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa profesional y sus preguntas directas. Señor Arturo, ¿qué tipo de plazo estamos considerando para la venta de su propiedad? Tan rápido como sea posible. Necesito que la casa se anuncie de inmediato y se muestre a compradores serios a partir del lunes. Ella buscó los registros de la propiedad en su computadora, asintiendo mientras los detalles llenaban la pantalla. Este es un buen vecindario, casa de 4 dormitorios. Buen estado según las fotos que puedo ver en línea. ¿Cuál es su rango de precio de venta? Valor de mercado, pero el comprador debe estar listo para mudarse de inmediato. Los ocupantes actuales necesitarán reubicarse rápidamente. La expresión de Regina vaciló ligeramente, probablemente preguntándose sobre la dinámica familiar, pero mantuvo el enfoque profesional. ¿Qué pasa con los ocupantes actuales? Necesitan tiempo para encontrar una nueva vivienda. Eso ya no es mi preocupación. Son adultos. Encontrarán una solución. La frialdad en mi propia voz me sorprendió, pero se sintió apropiada. 8 años de preocupación por la comodidad de Daniel y Valeria me habían llevado a ser arrojado como basura. Hora de priorizar mi propio interés por un cambio. Pasamos una hora revisando las condiciones del mercado, las estrategias de precios y los horarios de muestra. Regina fue eficiente y minuciosa, tratando la venta como cualquier otra transacción comercial. A las 4 en punto, había firmado los acuerdos de listado y organizado la fotografía profesional.
El lunes por la mañana. Tendré la propiedad en el sistema de listados para el martes, prometió Regina. Dadas las condiciones del mercado y la ubicación, espero un interés serio dentro de la primera semana. Perfecto. Para cuando Daniel y Valeria se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, su situación de vivienda ya estaría fuera de su control. La búsqueda de apartamento requirió menos esfuerzo de lo esperado. El tercer complejo que visité tenía un apartamento amueblado de una habitación, disponible de inmediato. Limpio, básico, contrato de mes a mes para alguien en transición. La gerente estuvo feliz de acelerar la solicitud por un depósito en efectivo y el primer mes de alquiler. ¿Cuánto tiempo se quedará?, preguntó mientras procesaba mi verificación de crédito. Hasta que se resuelva mi otra situación de vivienda. Podrían ser unas semanas. Podría ser más. A las 6 en punto. Estaba mudando mis pertenencias esenciales del motel al apartamento. No mucho que transportar. Unas pocas cajas de ropa, papeles importantes, el joyero de Elena y mis herramientas. Todo lo demás podía esperar en la camioneta hasta que decidiera qué venía después. El apartamento era anónimo y temporal. Exactamente lo que necesitaba. Muebles básicos, electrodomésticos funcionales, televisión por cable y, lo más importante, una línea telefónica para coordinar la venta de la casa. Organicé mis pocas posesiones de manera eficiente, creando un centro de comando para monitorear la situación. Llamé a Regina desde el teléfono del apartamento, confirmando la sesión de fotografía del lunes y la activación del listado del martes. Señora Morales, quiero que sepa que estaré de viaje la próxima semana. La casa debe mostrarse a cualquier comprador calificado, independientemente de si los ocupantes actuales cooperan. Entendido, señor Arturo. Como propietario, usted tiene plena autoridad sobre los horarios de muestra. La propiedad legal se sentía más real cada vez que alguien la reconocía profesionalmente. Durante 8 años, había vivido como un invitado en mi propia casa. Ahora extraños me trataban con el respeto que la propiedad de una vivienda exigía. Pasé la noche organizando mis documentos y planeando los próximos pasos. La casa estaría en la lista el martes. Las muestras comenzarían de inmediato. Los compradores serios generalmente necesitaban de 2 a 3 semanas para la financiación y las inspecciones. Daniel y Valeria probablemente descubrirían la venta en algún momento de la primera semana, dependiendo de qué tan rápido viajaran las noticias por el vecindario. Para entonces, estaría ahí localizable, y el proceso sería irreversible. Marqué el número de Regina una vez más antes de acostarme. Señora Morales, una cosa más. Estaré fuera de la ciudad por un tiempo, pero tiene mi autorización completa para proceder con todos los aspectos de la venta. Acepte cualquier oferta razonable que cumpla con nuestro precio mínimo. Lo mantendré informado de todos los desarrollos, señor Arturo. No lo haga. No estaré disponible para actualizaciones. Esa era la belleza del plan. Para cuando Daniel y Valeria se dieran cuenta de que su cómoda vida estaba desapareciendo, yo estaría en algún lugar donde no podrían contactarme para rogar, amenazar o manipular. El apartamento estaba silencioso, excepto por el zumbido del refrigerador y los distantes sonidos del tráfico. Mañana implementaría la fase final de mi estrategia. Por esta noche, podía descansar, sabiendo que la justicia finalmente estaba en movimiento. 8 años de darme por sentado, estaba a punto de costarles todo lo que pensaban que poseían. El domingo por la mañana me encontró en el aeropuerto de la ciudad, con una sola maleta de mano y ningún destino en particular en mente. La agente del mostrador de boletos fue útil cuando le expliqué mi situación. Me gustaría reservar un vuelo a algún lugar cálido. No importa dónde, siempre y cuando pueda irme hoy. Ella verificó la disponibilidad mientras yo estaba allí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Sin horario que mantener, nadie esperándome en casa, sin obligaciones familiares que considerar, solo un anciano con ahorros en el banco y tiempo para gastar como quisiera. Hay un vuelo a Cancún saliendo en 3 horas. Es caro por ser una reserva de último minuto, pero tienen asientos disponibles. Perfecto. Resérvalo. El proceso del aeropuerto se sintió extraño después de años de permanecer cerca de casa. Líneas de seguridad, anuncios de embarque, el caos controlado de personas viajando a lugares que les importaban.
Había olvidado lo emocionante que podía ser el movimiento cuando lo elegías tú mismo en lugar de que te lo impusieran. La azafata notó mi semblante relajado durante el embarque. ¿Viaje de vacaciones?, preguntó mientras revisaba mi asignación de asiento. Algo así. No he estado en un lugar cálido en años. Supuse que era hora de cambiar eso. 3 horas después, estaba bajando de un avión hacia el calor mexicano que se sentía como una bendición después del terco frío de primavera de donde venía. El aeropuerto de Cancún bullía de turistas y representantes de resorts, todos ansiosos por comenzar o terminar su escape temporal de la realidad. El conductor del transporte del hotel hablaba un inglés entrecortado, pero con un entusiasmo perfecto. «Primera vez en México, señor. Primera vez en cualquier lugar en mucho tiempo», admití, viendo un paisaje desconocido pasar por las ventanas. El resort resultó ser exactamente lo que alguien que huía del drama familiar necesitaba. Anónimo, cómodo y completamente desconectado de cualquier responsabilidad en casa. El recepcionista de la recepción manejó el check-in con alegre eficiencia. «¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señor Arturo?» «Indefinido. Le haré saber cuándo esté listo para irme». Me entregó una tarjeta de acceso y un paquete de información sobre las comodidades del resort: servicio de piscina, acceso a la playa, restaurantes, actividades para huéspedes que querían entretenimiento estructurado. Todo disponible para alguien que acababa de reclamar la propiedad de su propia vida. Mi habitación daba al océano a través de puertas corredizas de vidrio que se abrían a un balcón privado. El sonido de las olas reemplazó el recuerdo del silencio suburbano, y el aire cálido traía olores a sal y vegetación tropical en lugar de decepción y traición. Me quedé allí varios minutos, dejando que el contraste me invadiera. Lo primero que había que hacer era apagar mi teléfono. Daniel y Valeria eventualmente se darían cuenta de que algo andaba mal cuando no pudieran contactarme. Pero para entonces la venta de la casa estaría en marcha, y mi ubicación sería irrelevante. Que se pregunten dónde había ido y por qué no estaba disponible para explicar o negociar. El servicio a la habitación trajo el almuerzo al balcón: pescado fresco, cerveza fría, fruta que realmente sabía como si hubiera crecido bajo el sol. Placeres simples que se sentían revolucionarios después de meses de comer solo en mi habitación, mientras mi propia familia me trataba como un huésped no deseado. La playa estaba poblada de parejas y familias, disfrutando de vacaciones que habían planeado y para las que habían ahorrado. Encontré una silla vacía bajo una sombrilla y me acomodé con un libro que había comprado en el aeropuerto. Por primera vez en años, no tenía dónde estar y nada que demostrar a nadie. Un mesero se acercó con el tipo de atención que el dinero y el ocio exigían. «Otra cerveza, señor. Quizás algo de nuestro menú de cócteles. ¿Por qué no? Tráigame algo tropical. Estoy celebrando». «¿Celebrando qué? Si no es indiscreción». «La libertad», dije, diciéndolo completamente en serio. La tarde se disolvió en una neblina de calor, alcohol y la satisfacción que proviene de tomar decisiones sin consultar la opinión de nadie más. Otros huéspedes del resort se movían a través de sus propios ritmos de vacaciones, pero yo estaba operando en una línea de tiempo completamente diferente. Al anochecer estaba sentado en mi balcón viendo la puesta de sol pintar el océano con colores que había olvidado que existían. El contraste con la noche del viernes, sentado entre bolsas de basura en una calle suburbana, era tan completo que parecía el recuerdo de otra persona. Mañana Regina comenzaría a fotografiar la casa para el listado. Para el martes, Daniel y Valeria descubrirían que su cómodo arreglo estaba a punto de cambiar permanentemente. Probablemente intentarían llamarme primero, y luego entrarían en pánico cuando se dieran cuenta de que estaba ilocalizable. Pero yo estaría aquí, aprendiendo a relajarme de nuevo mientras ellos aprendían cómo se sentían las consecuencias. Las olas seguían llegando con persistencia rítmica, lavando lo que encontraban y comenzando de nuevo con cada ciclo. A veces eso es exactamente lo que la vida requería. Borrado completo de lo que vino antes, seguido de la paciencia para construir algo mejor. Levanté mi bebida hacia el cielo que oscurecía, brindando por el fin de estar agradecido por las obras y el comienzo de reclamar lo que era legítimamente mío. El lunes por la mañana en Cancún llegó con un clima perfecto y café del servicio a la habitación que realmente sabía como si lo hubieran hecho este siglo.
Pasé las primeras horas en mi balcón leyendo un thriller de bolsillo mientras las olas rodaban sin cesar sobre la arena blanca de abajo. Otros huéspedes del resort comenzaban sus rutinas de vacaciones. Parejas dirigiéndose a desayunar. Familias organizando el equipo de playa. Grupos planeando excursiones, todos ellos felizmente inconscientes de que a cientos de millas al norte, un drama de la vida real estaba a punto de desarrollarse. Alrededor de las 10 en punto, hora local, decidí revisar mi teléfono. La pantalla explotó con notificaciones, 76 llamadas perdidas, 43 correos de voz y docenas de mensajes de texto. Los números seguían subiendo a medida que entraban nuevas llamadas mientras me desplazaba por el caos. El número de Daniel aparecía con más frecuencia, pero Valeria había contribuido con su parte de desesperación a la pila digital. Los primeros correos de voz eran confusos pero exigentes. La voz de Daniel, tensa con ira apenas controlada. Papá, devuélveme la llamada de inmediato. Hay gente caminando por nuestra casa tomando fotos. ¿Qué demonios está pasando? Valeria, más aguda y acusadora. Arturo, no sé a qué juego está jugando, pero necesita detener esto ahora mismo. Devuélvanos la llamada. Pero a medida que avanzaban las horas, el tono cambió dramáticamente. La ira dio paso a la confusión. La confusión al pánico. El pánico a la desesperación. Daniel de nuevo. Horas después. Papá, por favor, no podemos localizarte en ningún lado. La agente inmobiliaria dice que está trabajando para ti. Esto no puede ser legal. ¿Dónde estás? Valeria, con la voz quebrada. Arturo, este es nuestro hogar. No puedes simplemente vender nuestra casa sin consultarnos. Hemos estado llamando a todos los que conocemos. Encontré los mensajes de Regina Morales esparcidos entre el caos familiar. Actualizaciones profesionales entregadas con eficiencia empresarial que contrastaban fuertemente con el colapso emocional que ocurría en otros lugares. Su mensaje de texto de esta mañana fue particularmente satisfactorio. Señor Arturo, excelente muestra ayer. Una pareja joven muy interesada. Mencionaron que podrían cerrar rápidamente. Les encanta el vecindario y se ven criando hijos allí. Lo mantendré informado sobre los desarrollos. Perfecto. Nuevos propietarios que realmente apreciarían la casa en lugar de tratarla como una carga que habían heredado. Los correos de voz continuaron durante todo el día, cada uno más desesperado que el anterior. La voz de Daniel se deterioró de la ira a la súplica y a algo que se acercaba al miedo genuino. Papá, si puedes oír esto, lamentamos cómo fueron las cosas. Tal vez podamos arreglar algo. Por favor, solo devuélvenos la llamada para que podamos hablar. Valeria intentó un enfoque diferente, alternando entre la manipulación y la súplica abierta. Arturo, piense en lo que está haciendo. No tenemos a dónde ir. Seguramente no quiere dejarnos sin hogar. Usted no es tan cruel. Pero el mensaje más revelador llegó al final de la tarde. La voz de Daniel apenas manteniéndose entera. Papá, sigo pensando en esa noche cuando regresaste de pescar. La forma en que Valeria te habló, la forma en que yo me quedé allí y dejé que sucediera. Sé que metimos la pata, pero vender la casa no arreglará nada. Por favor, solo llámame. Finalmente, algún reconocimiento de las consecuencias. Solo les tomó descubrir que en realidad no tenían el control de su propia situación de vivienda. Respondí a los mensajes de Regina con eficiencia profesional, autorizando muestras adicionales y confirmando mi interés en ofertas serias, pero las llamadas familiares quedaron sin respuesta. Me habían dejado claro hacía un mes que no me necesitaban en sus vidas. Hora de que experimentaran cómo se veía realmente el no ser necesitado cuando los papeles se invertían. El bar del resort servía excelentes margaritas con lima fresca y sal que sabían a vacaciones en lugar de responsabilidad. Me acomodé en una silla junto a la piscina con mi teléfono silenciado, viendo a las familias disfrutar de su paraíso temporal, mientras el mío implosionaba de maneras que solo estaban comenzando a entender. 8 años de pagos de hipoteca me habían comprado más que solo la propiedad legal. Habían comprado el derecho a elegir quién merecía explicaciones y quién merecía silencio. Daniel y Valeria habían pasado esos 8 años enseñándome que la lealtad familiar era condicional, que la gratitud tenía fechas de vencimiento y que el amor podía descartarse cuando se volvía inconveniente. Bueno,
Habían sido excelentes maestros. Hora de mostrarles lo bien que había aprendido sus lecciones. Extendí mi estadía en el resort por otra semana, informando a la recepción que mis planes se habían vuelto más flexibles de lo previsto originalmente. La tarde se extendía por delante sin nada más exigente que decidir si pedir pescado o pollo para la cena. De vuelta en la ciudad, las llamadas telefónicas continuarían. El pánico se intensificaría. La realidad de su situación se hundiría con cada timbrazo sin respuesta. Pero ese era su problema ahora, no el mío. 3 semanas después, regresé a la ciudad con un bronceado que hablaba de ocio extendido y una perspectiva que la distancia había aclarado. El vuelo desde Cancún aterrizó a tiempo, y el viaje en taxi a mi apartamento en el centro se sintió como visitar una ciudad diferente. El clima de primavera se había calentado considerablemente, transformando el paisaje de la incertidumbre gris que había dejado atrás a algo que se acercaba al optimismo del verano. Incluso las calles del centro parecían más acogedoras, aunque eso podría haber sido el efecto de no sentirme más atrapado por las expectativas de otras personas. Estaba sacando mi maleta del maletero del taxi cuando voces familiares gritaron mi nombre desde el otro lado del estacionamiento. Daniel y Valeria se acercaron como refugiados de sus propias vidas. 3 semanas de búsqueda habían dejado marcas visibles. Daniel parecía 5 kilos más delgado. Su apariencia usualmente pulcra reemplazada por ropa arrugada y ojos hundidos. La imagen perfectamente mantenida de Valeria se había resquebrajado, revelando a alguien que había pasado demasiadas noches en vela enfrentando consecuencias que nunca había considerado posibles. Arturo, por fin. La voz de Valeria transmitía alivio mezclado con desesperación. Te hemos estado buscando por todas partes. Daniel se quedó ligeramente detrás de su esposa, incapaz de mirarme directamente a los ojos. Papá, por favor, necesitamos hablar. No vendas la casa. Podemos arreglar algo. Dejé mi maleta en el suelo con cuidado, notando cómo habían cambiado sus voces. Hacía un mes, me habían hablado con autoridad displicente. Ahora sonaban como personas rogando por algo que no podían permitirse perder. ¿Arreglar qué exactamente? Mantuve mi voz nivelada. Profesional. ¿Qué hay que discutir? Condujimos a la casa de cada amigo que has mencionado, dijo Valeria, las palabras precipitándose. Tus antiguos compañeros de trabajo, ese club de pesca, incluso la hermana de Elena en la ciudad vecina. Nadie sabía dónde había sido. Estábamos desesperados. La palabra quedó suspendida entre nosotros como humo. Desesperados. Hacía un mes. Yo había sido el desesperado, sentado entre bolsas de basura mientras me dejaban fuera de mi propia casa. La simetría era casi poética. Interesante elección de palabras. Agarré el asa de mi maleta. Hace un mes me dijeron que ya no me necesitaban. ¿Recuerdan? Daniel finalmente levantó la vista, su rostro mostrando el tipo de arrepentimiento que solo proviene de ver cómo las cómodas suposiciones se desmoronan en tiempo real. Papá, cometimos un error. Quizás hablamos demasiado rápido. Actuamos con demasiada dureza. Quizás. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Arrojaron mis pertenencias a la calle como basura. Cambiaron las cerraduras de mi propia casa. Me dijeron que desapareciera de sus vidas. ¿Y ahora están sorprendidos de que les tomé el consejo? Valeria intentó un enfoque diferente, su voz adoptando el tono manipulador que le había oído usar con los empleados de las tiendas y los representantes de servicio. Arturo, nos está haciendo daño para hacernos daño. Esto no se trata de justicia, se trata de venganza. ¿Venganza? Casi me río. Valeria, estoy vendiendo mi casa, que poseo, que pagué, sobre la cual ustedes no tienen ningún reclamo legal en absoluto. ¿Cómo exactamente es venganza disponer de mi propia propiedad? La realidad legal los golpeó como agua fría. Durante 8 años, habían vivido como si la casa les perteneciera, como si mis contribuciones fueran caridad voluntaria, en lugar de un propietario manteniendo su propia propiedad. Se habían convencido a sí mismos de que la posesión significaba propiedad, que vivir en algún lugar creaba derechos. Hablamos con abogados, dijo Daniel en voz baja. Nos lo dijeron, nos explicaron sobre la escritura.
Los papeles de la hipoteca. Entonces entienden la situación. Comencé a caminar hacia la entrada del edificio de apartamentos. Están ocupando ilegalmente mi casa. La estoy vendiendo. Los nuevos propietarios decidirán si quieren inquilinos. Me siguieron por el estacionamiento, su desesperación creciendo más evidente con cada paso. 3 semanas buscando a alguien que no quería ser encontrado aparentemente, les había enseñado la diferencia entre control y dependencia. Papá, somos familia. La voz de Daniel se quebró en la última palabra. Dejé de caminar y me volví para mirarlo directamente. ¿Familia? Hace un mes. Te quedaste allí mientras tu esposa me decía que ya no me necesitaban. Viste cómo me echaba como basura, y no dijiste nada. La elegiste a ella por encima de mí, Daniel. Esa fue tu decisión, y la tomaste. Podemos pagar el alquiler. Intervino Valeria desesperadamente. Lo que sea que quieran los nuevos propietarios, lo pagaremos. Eso es entre ustedes y ellos. Respondí, reanudando mi caminata hacia el edificio. Les daré su número si están interesados en inquilinos. El vestíbulo del edificio de apartamentos se sintió como un santuario después de 3 semanas de vistas al mar, pero por diferentes razones. Este era un refugio temporal, pero era un refugio que yo había elegido, pagado con mi propio dinero, libre de las obligaciones y resentimientos que habían envenenado la casa que ellos todavía consideraban como hogar. Continuaron hablando detrás de mí, sus voces mezclándose en un coro desesperado de promesas que deberían haber hecho hacía un mes. Pero las promesas ofrecidas bajo coacción no valían mucho. Me habían mostrado sus verdaderos sentimientos cuando pensaron que no tenía poder para resistir. Ahora que el poder había cambiado, su repentino aprecio se sentía exactamente tan sincero como realmente era. Las puertas del ascensor se cerraron sobre sus continuas súplicas, pero aún podía oír sus voces resonando en el vestíbulo mientras subía al 4º piso. Mi apartamento se sentía exactamente como lo había dejado, temporal pero pacífico, libre de los resentimientos acumulados que habían hecho que la casa se sintiera como una prisión. Desempaqué metódicamente, colgando ropa de vacaciones que olía a aire del océano y posibilidad en lugar de obligación y decepción. Cuando Daniel y Valeria llamaron a mi puerta 20 minutos después, estaba listo para ellos. La venta se cierra mañana, dije a través de la cadena de la puerta. Tienen una semana para empacar sus pertenencias y desalojar la propiedad. Después de eso, tendrán que discutir los arreglos de vivienda con los nuevos propietarios. Papá, somos tu familia. La voz de Daniel se estaba rompiendo por completo ahora. ¿Familia? Abrí la puerta más para que pudieran ver mi rostro claramente. Hace un mes, me arrojaron como basura. Me dijeron que no me necesitaban. Cambiaron las cerraduras de mi propia casa. ¿Recuerdas esas palabras exactas, Valeria? Tome su basura y lárguese. Valeria intentó una última manipulación. Podemos pagar el alquiler a los nuevos propietarios. Tenemos buen crédito. Ingresos estables. Eso ya no es mi preocupación. Comencé a cerrar la puerta. Me querían fuera de sus vidas. Felicitaciones. Obtuvieron exactamente lo que pidieron. Por favor. Daniel puso su mano contra el marco de la puerta. Haremos cualquier cosa. Podemos cambiar. Tuvieron 8 años para cambiar, 8 años para mostrar gratitud en lugar de derecho, 8 años para tratarme como familia en lugar de un cajero automático conveniente. Me alejé de la puerta. Los nuevos propietarios son una pareja joven con hijos. Ellos realmente apreciarán la casa en lugar de tratarla como algo a lo que tienen derecho. La puerta se cerró con un suave clic, cortando sus intentos finales de negociación. Pasé el martes por la mañana en la compañía de títulos, firmando papeles que transferían la propiedad de mí a David y Jimena López, recién casados que se habían enamorado de la casa y planeaban criar a su familia allí. Eran todo lo que Daniel y Valeria no eran: agradecidos, entusiastas, financieramente responsables y genuinamente emocionados por ser propietarios de una vivienda. Gracias por aceptar nuestra oferta tan rápidamente, dijo Jimena mientras completábamos el papeleo. Sabemos que otras personas estaban interesadas. Ustedes me recordaron por qué existen las casas, respondí. Son para familias que quieren construir algo juntas, no para personas que dan por sentadas las bendiciones.
El cheque por $395,000 se sintió sorprendentemente ligero en mis manos. Números en un papel que representaban 40 años de trabajo, 8 años de pagos de hipoteca, y un mes aprendiendo que la lealtad familiar no siempre era recíproca, pero también representaba libertad. Libertad de parientes ingratos. Libertad de situaciones de vida basadas en la culpa en lugar del respeto. Libertad para elegir cómo pasaba mis años restantes sin considerar la conveniencia de otras personas. Regina Morales manejó los detalles finales con eficiencia profesional. Los nuevos propietarios toman posesión el viernes por la mañana. Supongo que los ocupantes actuales estarán listos para mudarse. Esa ya no es mi responsabilidad, dije, diciéndolo completamente en serio. Para el jueves, había cerrado mi contrato de arrendamiento del apartamento en el centro y cargado mi camioneta con todo lo que realmente necesitaba. El resto, muebles, artículos para el hogar, objetos acumulados de una vida que ya no existía, se fue a la caridad. Elena habría aprobado la simplicidad. El viernes por la mañana me encontró conduciendo hacia el norte, hacia la región de los lagos, donde las vistas al lago y el aire de la montaña prometían el tipo de paz que proviene de elegir a tus propios vecinos en lugar de estar atascado con parientes que confundían la proximidad con la lealtad. La radio tocaba música clásica mientras conducía a través del paisaje cambiante, cada milla poniendo más distancia entre yo y 8 años de ser dado por sentado. En mi espejo retrovisor, la ciudad se redujo a la perspectiva de la autopista. Solo otra ciudad donde alguien había aprendido la diferencia entre caridad y propiedad. Daniel y Valeria resolverían su situación de vivienda eventualmente. Tal vez los nuevos propietarios les alquilarían, tal vez encontrarían otro lugar. De cualquier manera, enfrentarían su futuro sin la red de seguridad que habían pasado 8 años asumiendo que siempre los atraparía. La justicia no requería crueldad, solo consecuencias. Me habían enseñado que la familia era condicional, que la gratitud tenía límites, que el amor podía descartarse cuando se volvía inconveniente. Había demostrado ser un excelente estudiante. La autopista se extendía por delante como la posibilidad misma, conduciendo hacia una vida donde el aprecio no se daría por sentado, y la familia significaría algo más profundo que una obligación conveniente. A veces, la mejor venganza era simplemente dejar que las personas experimentaran los resultados naturales de sus propias elecciones. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.